Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 3, 3 y 3 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ahora os cuento. estás? Ahora, muy bien, por aquí ya veo que todo correcto, todo en Me han su dicho que sitio. has estado viendo las estrellas tú, ¿no? Bueno, Que es lo que- no, exactamente. Hay muchas Bueno, un poco especulaciones. sí. Ya, pero ya sabes que ante una situación así, donde los ríos de tinta que decía antes el clásico, y que ahora son, pues, las fakes, los bulos, a través de las redes, se han hecho muchas conjeturas que casi ninguna tiene que ver con la realidad. Ahora os cuento. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y enseguida, por cierto, recuperamos el tema que tenemos aquí, el expediente abierto del John Doe, el caso de los detectives, 900, 100, 800, y también os leemos en las redes sociales. Pero oye, especulaciones al margen. Os digo que, oye, muy bien, he llevado esto aquí, por eso me voy yo con la tranquilidad que me voy. Pero es que me habían embarcado, os cuento de verdad Sí. en qué Sí, estado. porfa. Pero ya en el tono estás Raúl cimeando un poco, ¿eh? No, Dice, hombre, porque, ¿cuentan, hombre, verdad? Raúl, porque lo he estado contando. Os he dicho que, Os he contado. que como lo he estado contando hace un rato ahí a los compañeros de Barcelona a través de la línea interna, Raúl estaba, y Raúl ha sido el que más interactuaba conmigo, pues ya sabéis, hay cierto mimetismo, cierta tendencia, como cuando Aznar salió de hablar con Bush, o cuando Esperanza Aguirre salió después de una reunión con parte de la disidencia cubana, Sí. aquí, que O vivía el- en Miami, aquí en O el propio Madrid. Cimas, cuando hablaba con los franchutes, que si podéis buscar el vídeo Por de ejemplo, los franchutes de Raúl no, Cimas. no ahí os lo perdáis, no os lo perdáis. Bueno, ¿os cuento o no? Sí. ¿Queréis Sí, que os por cuente de verdad Sí, lo sí, que, sí. lo Sí, que sí, está? tenemos Es que, que- a ver, ya sé que parece que esto es una batallita interna, pero es que la finalidad, yo creo que la finalidad merece la pena, porque creo que va a ser del agrado de nuestra audiencia, del respetable público. Que sabéis que esta semana no hay... Ayer, precisamente, me parece que Antonia, la primera oyente, preguntó que si la metíais Sí. en la lista, porque ella ya tenía una plaza para la finalísima de temporada, pero que si había libros la metíais en la lista, y si no había libros, no. ¿Eh? Entonces, no, es que no he conseguido, no, esta semana iba a ser imposible conseguir libros para el sorteo, pero hete aquí que las jefas me han dicho, acompáñame, así en plan, Una noche más. acompáñame una noche más, que vamos a ir, bueno, hemos removido Roma con Santiago, hemos surcado los 7 mares en búsqueda de las radios perdidas, porque desde el día del apagón, del famoso apagón, se paga a precio de oro en los Sí. mercados orientales una radio, un transistor de toda la vida a pilas. Hemos conseguido, yo qué sé, yo he perdido la cuenta, yo creo que son como 150, a lo mejor son 150. Se van a repartir entre los oyentes que entren desde hoy ya, desde ahora mismo y hasta el próximo miércoles, que entren en la radio nunca, bueno, si ponéis en Google o en el buscador que queráis, pero bueno, yo que utilizamos Google así más frecuentemente, si ponéis la radio nunca se apaga, sorteo, ahí veréis cómo hay un formulario, rellenáis el formulario qué bueno. y entráis en el sorteo de unas radios. Hombre, las radios que hemos conseguido son... Pero a mí las que me gustaban eran esas que eran de auriculares con una antena. Bueno, que es que venían- hay sí, es de esas antenicas, le puedes poner los auriculares Claro, o no, porque también si quieres Claro. escucharla... No, pero esos que eran auriculares radio. Ya, auriculares, incorporada. también, no, Que pero estas que son... salía la antena. Claro, pero están pensando en la situación que se puede producir, en esa situación en la que, mira, hace un rato estaba hablando con unas estudiantes de periodismo que me preguntaban, bueno, entonces, ¿crees que la radio ha renacido después del día del apagón? Digo, que la radio no había muerto. ¿Cómo que ha renacido? No había muerto nunca, jamás. O sea, quien haya pensado que ha renacido, que ha surgido, eso de renacer, como resurgir de las cenizas, ¿pero cuándo ha muerto la radio? Ha Y tenido le muchas... ha dicho a los estudiantes que van a ganar mucho dinero cuando... No me han preguntado por eso. Estaban hablándome más de la parte romántica de esta profesión. Vale. Pues de eso vamos sobrados. Siempre pensando lo mismo, aparte del sexo. No, que son unas radios, bueno, además es que si entráis
entráis ahí en La Radio Nunca Se Apaga, La Radio Nunca Se Apaga, Cadena Ser, ya veréis la radio que es. Entra, Parda, ya verás cómo es. ¿Puedo entrar? Sí. Chulísimas. Además, ¿no? Que está pensado para que no sea... Yo recuerdo que hice programas con esos radios que eran auriculares con la antena y escuchabas la radio en el propio auricular. Recuerdo cuando la radio no se retransmitía antes de que entrara en funcionamiento el satélite, porque si no era imposible. Claro. Si esto estaba hablando de Madrid, llegaba el sonido al satélite, después rebotaba en el emisor de Cienpozuelos, me lo estoy inventando, y llegaba aquí otra vez. No, pero antes de que emitiéramos a través del rebote de satélite, yo aquí en Gran Vía 32 estaba haciendo radio, porque así sonaba radio de verdad, Claro. con los auriculares de la radio, haciendo la radio en... Oh, qué chulas, ¿A que sí? ¿A que sí? Oh, Hombre, yo tiene quiero un altavocito. Agua. Oiga, pues si serán los mejores Wallman. Bueno, claro, lo único que no podéis entrar vosotros en el Ya. sorteo. Ah, no. Le podéis decir a alguien, pero lejano de vuestra familia. No, hombre, ver. porque esto es una Edgar condición... Gita. No, pero ni Del Pro vosotros, Evolution, ¿no? ni vosotros ni nadie de la familia, de los trabajadores de la Vale. empresa. Esto no está Sí, eso bonito. lo diría la Carda. Por cierto, hay que poner La Radio Nunca Se Apaga, Cadena Ser, y así te sale seguro. O sea, Seguro, si pones- la radio nunca se apaga. Si Cadena pones La Ser. Radio Nunca Se Apaga solo, mejor poner No, La Radio Cadena Nunca Se Ser. Apaga, Cadena Ser. Cadena Sí, porque Ser, si no Cadena te Ser. salen mil cosas. Sí, no, O sea, Cadena esto Ser, es una hemos dicho. película de muelle. Cadena Ser. Bueno, oye, que ya lo iremos recordando. No, es que como hemos estado con los Me únicos... duele la espina dorsal. Con Vamos recordando. Sí, con los únicos que tuvimos una negociación fuerte con los rusos. Y entonces, como estoy hablando ruso, unos días, pero bueno, que oye, en 2 días lo hemos solucionado. Pues sí. Ya veo, está, ya. ya está. Bien. Dicho lo cual, es que este giro del dicho lo cual, yo sé que a mi amigo Juan Cruz no le gusta nada. Y no se escucha. Sí, y nos Sí. escucha, no siempre, pero Juan, perdóname. O sea, si te resulta tan extravagante como para nosotros el buenas noches, por decir algo, pues entonces entendemos que ahora mismo ya ha tenido ahí un momento sulfuroso de acidez estomacal. Bueno, oye, que volvemos al caso y después a las 4:30, como cada jueves, llega Félix Martín, Ay, qué fiscal, bien. que hoy vamos a hablar de los límites del true crime. Muy interesante. Muy interesante. Ah. Y muy pegado a la actualidad, además. Bueno, a ver, ¿dónde dejasteis el caso este de John Doe? Tú no puedes jugar, Adriana, Ya. que te tuve que confiarla cuando tuve que salir. No, es que salía. No, que sale el vuelo para China, sale ya. Ya. Pues antes Sí, de sí, anoche no os tuve para, que dejar. sí. Y te confié la solución del caso, John Doe, que es el nombre que se le pone en inglés a los cadáveres no identificados. Este apareció cuando le pusieron John Doe, porque claro, escuché, porque por internet se escucha, aunque estés en Australia, que me pilló en ese momento, escuché a Ariel preguntar, se escucha. hombre, pero John Doe o después lo identifican. John Doe John, primero claro. y después lo Y luego identifican. era Paco Cari- Martínez. Eso Cariel es. reparte en Sydney el Faro de Vigo. ¿eh? Bien, también allí. Bueno, pues apareció este cadáver, de momento no identificado, mientras estaban removiendo tierras para empezar a construir un nuevo parque. Por el ADN después ya se llega a conocer su verdadera identidad, la identidad real, y por otros objetos que tienen el mismo deterioro que el cuerpo, que el cadáver, se deduce que murió en unas fechas en las que tenía que haber estado en la cárcel. Tenía que haber estado en la cárcel, así figura en los archivos, donde no consta que se hubiera escapado. Bueno, esto es lo básico. Recordamos lo que ocurrió Sí. ayer, ¿no? 900, 100, 800 en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, Este hombre está en la cárcel, en un país, y en una fecha cumple su condena y queda libre. Y Sí. se va a vivir a otro país y allí tiene un accidente y muere. Y es la misma fecha de cuando estuvo en la cárcel. Porque estos 2 países tienen calendarios diferentes. Qué pena que no Que no es es. la solución de la historia. El ADN conocen a la persona por algo que lleva, la vestimenta, lo que sea. La indumentaria puede ser que sea ropa de Navidad. No. Puede ser que fuera vestido en otra procesión, de Nazareno. No va vestido de nazareno. ¿Hubo alguna catástrofe natural en el caso? Sí. Murió porque estaba haciendo un trabajo para la cárcel y quedó ahí sepultado en el trabajo de la obra. Pues a todo eso que has dicho, no, Esperanza. Se cayó en algún agujero No se cayó en ningún agujero. y algunas lluvias lo sepultaron. Lluvia no había lluvia. ¿Nieve? Nieve tampoco. ¿Un tornado? No. ¿Estaba realizando algún trabajo para la cárcel? Calidad de preso. Sí, en calidad de preso, sí. Sí. ¿Es importante la catástrofe natural que sucedió? Sí. ¿Un terremoto? No es un terremoto. Es una catástrofe natural, Sí. pero ¿es atmosférica? No. ¿Está basado en hechos reales? Está basado
en un hecho real, pero como telón de fondo. El parque que estaban haciendo, donde han encontrado este cuerpo, estaba cerca de la cárcel. Carece de importancia. Este catástrofe natural afectó de alguna manera a la cárcel y a su estructura. A la estructura de la cárcel, en principio no. Juan pregunta, ¿es relevante conocer los objetos con los que aparece el muerto? Yo diría que relevante no, pero intuyo que de alguna manera ayudaría. Sani Chapa pregunta si el preso es si el preso es adoptado. Carece de importancia. Tony Aragón, a través de YouTube, dice, ¿esto sucedió en Pompeya? No. ¿Esto sucede en una época contemporánea? Sí. Sani dice, ¿es una erupción volcánica? No. Y Alexandre Curras dice, ¿es un tsunami? No. Tenemos por ahí una historia que no sé cuándo acabaremos de consumar, que es la de el hombre aquel que gritaba... La de Edgar, pero el otro Edgar. Exactamente. El Allan Poe, ¿no? Lo de Dios, pero que en origen era... En realidad estaba basado en los últimos minutos, últimas horas de la vida de Edgar Allan Poe, que con esa hicimos un juego, porque recuerdo que había sido una noche de autos como la de ayer, es decir, que estaba Francesc Miralles de colaborador, ya habíamos planteado la historia y en la charla con Francesc Miralles hice el requiebro de anunciar que eso sería en algún momento historia de detectives, pero ya lo estaba siendo unos minutos antes. Uh-huh. Ayer, sin quererlo, con Francesc Miralles ocurrió algo parecido con esta historia. No puedo dar más pistas, pero ayer con Francesc Miralles ocurrió algo parecido. Jolín. Sin quererlo, fue casual. Y fue casual también que fuera con Francesc Miralles, pero... Tú te has dado cuenta ahora, ¿no? Sí, Adriana? ahora mismo. Vale. Ahora mismo. Quiero decir que ha sido sin querer. Sí. Pero tan sin querer que yo me he dado cuenta ahora. Vale. 900, 100, 800. A ver, sobre la catástrofe natural. Yo habría tenido mis dudas ahí. Si me hubieran preguntado, ¿ocurrió una catástrofe natural? Habría tenido mis dudas. De achacárselo todo a la catástrofe natural, quiero decir. Porque veo, por ejemplo, aquí un oyente que preguntó, ¿ocurre una avalancha? Dice Juan. ¿La avalancha es catástrofe natural o puede estar provocada por la mano del hombre, por no haber urbanizado bien, por no haber puesto un muro de contención en el lugar donde tiene que haberlo puesto? Es decir, es una catástrofe... La Dana, evidentemente, es una catástrofe natural, pero las consecuencias que hubieran llevado a morir a John Doe son consecuencias de la catástrofe natural o... Estoy poniendo ejemplos para no dar muchas pistas, ¿no? ¿Te parece? No, me parece. Que agotemos. Sí, porque creo que he pecado de bien pensada. No, de la catástrofe natural. He dicho, la catástrofe natural, bueno, natural es. Claro. Pero es verdad que hay matiz. Pero es que en el momento en el que lo preguntan, yo también. En el momento en el que lo preguntaron yo, para ayudar a los oyentes, también habría dicho, natural, sin dudar. Pero... Sí, ya está. Pero ¿te parece que hagamos esa acotación? Y otra cosa que he escuchado también el resumen estos días... Me parece que no tiene la gente del todo, porque es que no lo habéis preguntado de forma clara, es si estaba trabajando para ese mismo parque sobre el que se están removiendo las tierras, es decir, como trabajo para la cárcel, pero fuera de la cárcel, como si fuera... no sé si hablar de un trabajo para la comunidad, ¿no? Que había salido de eso. Pero no es para construir ese parque. No, eso lo preguntó una oyente ayer, ¿no? No, lo digo por alguna otra... por alguna otra pregunta o reflexión que veo por aquí. ¿Lo teníais claro todo eso? ¿Vosotros también, Edgar Parda? Yo lo que me he dado cuenta ahora, escuchando el resumen, es que cuando tú has leído el enunciado se me ha encendido una bombilla. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? No, pero se me ha ido cuando la Parda preguntó si era en calidad de preso, porque en el enunciado no queda claro que él fuera un preso. Sí, él es un preso. Vamos, sí, eso ahora sí lo sabemos. Por el ADN se llega a saber su identidad real y por otros objetos que tienen el mismo deterioro, que él se deduce que murió en unas fechas en las que tenía que estar en la cárcel. Claro, en los archivos de prisión no consta que se haya escapado. Claro, por si ahí estaba la trampa verbal. Ahí, claro, yo pensaba que ahí estaba la trampilla. Los objetos eran una bola con una cadena. Y... No, pero cuando ha dicho él tenía que estar en la cárcel... Eso, por ejemplo, sobre lo que se bromea, yo creo que no se ha preguntado. Los objetos era el traje de él con una cadena y una bola, porque igual que se preguntó que si era en Pompeya, nadie ha preguntado si esto es en la época... Bueno, sí, después ya preguntaste si era en la época actual, pero nadie había preguntado antes si era en la era de la esclavitud, por ejemplo. Ya.
¿Ha preguntado alguien lo de si era la bola de preso? No. No, lo pregunto yo, que me gusta. Pregúntalo. ¿Es la bola de preso del tobillo? No. ¿No? Jolín. No es eso. Bueno, entonces ahora queda claro que sí que era preso, que tenía que haber estado en la cárcel, dentro de la cárcel, que no consta en los registros que se hubiera escapado para nada y que estaba trabajando por orden de la cárcel, se supone, ¿no? Sí, de hecho yo creo que la oyente que dijo lo de los trabajos para la comunidad o algo así fue un poco la que esclareció el tipo de trabajo. Ya. ¿Lo mata un rayo? Pregunta Esteban en YouTube. No, un rayo, ¿no? Ernesto, que ha llamado pero no puede entrar y quiere saber si esto ocurre en el contexto de una pandemia. No. Mauro en ruta hacia Bilbao, 900-100-800. Hola, Mauro. Hola, si amanece. Si amanece, nos vamos. Muy bien, Mauro. muy bien, Mauro. perfecto. Que están Amanece ahora, Mauro. están ahí los encuestadores como locos, ¿eh? No nos olvidéis por nada del mundo. Mauro, ¿cómo va la cosa? ¿Por dónde vas exactamente? Bien, llegando a Musquis hacia Bilbao. ¿Llegando a? A Musquis. A Musquis, vale. Para Bilbao. Muskis. Tiene nombre de un colega mío. Sí, a mí me suena, Muskis. a mí me suena Homer Simpson, no sé, Muskis. O el nombre de una marioneta, ¿no? ¿A que sí? También. Bueno, Mauro, ¿qué piensas? ¿Qué? A ver, entre catástrofe natural, voy a pensar que había un incendio y forestal, claro, llamaron a los presos para ir a ayudar a extinguirlo y que haya muerto. Ahí tuvo que haber muerto. Joder. En el incendio, y se ha quemado, se afició, lo que sea, y claro, se han dado cuenta de... Después, más tarde, habrían tapado el incidente que acaba con la vida de ese preso que estaba trabajando para la comunidad en un incendio. Para apagar el incendio. Porque claro, yo he hablado de catástrofes naturales. Sí. De terremotos no ha sido. Claro. Inundaciones no ha sido. Oye, entonces, no, y el incendio me gusta, ¿eh? y el incendio estaría, claro, el incendio estaría en ese límite que estamos comentando ahora, ¿no, de Adriana? la catástrofe natural, pero que puede tener Claro. intencionalidad Ese humana, provocado, eso sí. es. Hombre, hay vientos que los carga el diablo y que una simple chispa es el viento, la fuerza del viento huracanado lo que provoca un incendio. Vientos muy cálidos, etcétera. Quiero decir que eso hay que achacárselo más a la catástrofe natural, pero está la chispa humana Sí, de algo que se haya encendido o lo que sea, ¿no? Vale. pues no, va a decir, pues no. Bueno, espera. Ahora, vamos a ver. Me está imitando ahora, ¿eh? Aquí veo al personal que están como locos por la música, que les está encantando esta teoría. A mí me ha flipado. Claro, A mí me ha bueno, gustado, sí. Adriana no se puede pronunciar porque No. Adriana sabe si sí o si no. Pero a Edgar y a la Parda le está encantando. Y me da un poco de rabia no haberlo pensado yo. Ya, lo del oye, incendio. y espera un momento. Como he dicho que ayer sin querer esto había tenido una conexión con la sección de Miralles, ¿dónde estaría la conexión esa? Yo desafortunadamente, cuando llegué al trabajo, no lo escuché. Ya. Oye, qué lástima. Porque ayer además, Miralles, no os podemos engañar, a veces, como está en tránsito por ahí, le pilla a mitad de camino de un aeropuerto y tal, lo tenemos que grabar un poquito antes. Pero ayer estaba en directo. En Sausalito, ¿no? ¿Dónde? Sausalito. ¿Dónde está eso? Ah, donde el incendio de California. Anda. A ver si va. Ahora cuadra todo. En California. Esto, ayer le preguntaron, porque lo hemos escuchado ahora en el resumen, te preguntaron, Adriana, ¿está basado en hechos reales? Y tú dijiste, de trasfondo, con lo que querías decir. El incendio ocurrió como tal. Claro, exacto. Pero no se ha encontrado ningún John Doe. Que sepamos. Ay. Mauro, que cuadra todo. Pero dale entonces ¿Qué? sí, ¿no? Va cuadrando todo. ¿Tú qué quieres que le dé? Que dale unos aplausicos. Sí. Bueno, a ver, a veces cuadra y no. y no es el caso. Pero hoy sí hay aplausicos. Qué bien. Qué bien. Joder, qué bien hilado, Mauro, ahí. Mauro, ¿desde cuándo lo tienes claro? ¿Ha sido cuando se te ha encendido la chispa? ¿Eh? Hoy, claro, si ayer no pudiste escuchar, hace un ratito. Que decías que te ibas a llevar un no. Claro. Ayer escuché muy poco, y en el resumen de hoy, cuando han empezado, yo, a ver,
Ya. Esto no, pues, cuidado. ¿qué queda? ¿Incendio? Que parece que sí, que parece que no. Oye, pues Mauro, te Tenemos que llevas... haberte dicho caliente, Claro, te llevas 2 números. Una posibilidad de entrar en la final de este mes de mayo por el número que te corresponde, por ser el primero, y otro número por haber averiguado y haber acertado y haber desvelado por fin. Y de esa forma tan clara lo del John Doe, que era un trabajador de la cárcel, que estuvieron... la realidad es el incendio y la realidad también es que estuvieron trabajando muchos presos de una cárcel cercana allí en los trabajos de extinción. De intento de extinción de aquellos incendios. Bueno, Mauro, enhorabuena, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Hasta ahora. Espera, ¿qué dices? ¿Qué dices, Mauro? Queda poco para amanecer y nos vamos. Ahí está, mira, me parece que a él también le coincide. Que vaya bien, amigo, buen viaje. Hasta luego, hasta ahora. No, es que estaba pensando, Andrés de Murcia, oyente, detective, también se había lanzado directamente al teléfono, no sé si después de que hubiéramos comentado esto de la catástrofe natural, sí, pero, o porque él tuviera alguna idea, si él tenía la solución o no. Oye, vamos al menos a darle la oportunidad aquí de que se manifieste. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas. ¿Tú tenías la solución también a esto del incendio detrás de la muerte de John Doe o no? Sí, bueno, iba relacionado más o menos con lo que él ha dicho. Ya, pero más o menos o no. O sea, ¿tú crees que si hubieras entrado tú en lugar de él, hubieras llamado medio minuto antes y hubieras intervenido tú, ¿te habrías llevado también los aplausicos, Andrés, o no? Supongo. Yo pensaba que se había muerto en el incendio. Ya. Y como me contaba mi abuelo que en tiempos de guerra y tal y cual, los dejaban en el suelo tirados y seguían para adelante. O sea, que tú habrías dicho que la clave estaba en un incendio. Eso lo habrías dicho seguro, Andrés. Sí. Ya. Bueno, oye, mira, sí, lo que vamos a hacer es una cosa, abrir una historia, solo destaparla de cara a mañana, así ya constas como el primero que interviene en esa historia, haces una pregunta y aquí queda para los anales que te llevas un número. ¿Te parece, Andrés? Sí. Vale, déjame antes que salude a Félix Martín, fiscal, que así cuantos más seamos, más investigaremos. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estáis, chicos? Muy ¿Cómo bien, estáis? Muy bien, pues buenos días. Llegas en el momento oportuno porque acabamos... Bueno, es que todavía ni hemos descubierto la historia con la que vamos a jugar. Así podéis hacemos una ronda rápida de lo primero que se os ocurra, ¿vale? El primero será Andrés, si quiere, y si no, va pasando palabra hasta que llegue su turno. Thelma y Luis. Es una historia que hemos basado en una idea que nos ha enviado Elena Bey a detectives@cadenaser.com. Thelma y Luis. Bueno, un conductor avisa de que en un terraplén, abajo del terraplén al que da una curva muy peligrosa, hay un coche que se ha estrellado. Cuando llega la policía encuentran a Thelma muerta, sentada al volante, y Luis viva, aparentemente muy mal herida, casi agonizante, que está como si hubiera salido despedida del vehículo unos metros más allá. Benítez enseguida descubre que el escenario está amañado y que no ha ocurrido lo que parece que ha ocurrido. ¿Bien? ¿Alguien se atreve ya o repito? Andrés, ¿tú te atreves ya a hacer alguna pregunta o repito la historia? Está bien. Sí, vale. ¿Sí vale qué? Puede ser que conduciera la persona que estaba fuera del vehículo. Bien, mira, por ahí hemos avanzado muchísimo, pero ¿cómo lo sabe Benítez? Nada más llegar. Un conductor avisa de que en un terraplén, al que da una curva muy peligrosa, hay un coche estrellado. Cuando llega la policía encuentran a Thelma muerta, sentada al volante, Luis viva, aparentemente muy mal herida, casi agonizante, tumbada, como si hubiera salido despedida del vehículo unos metros más allá, y Benítez enseguida descubre que eso está amañado y que no ha ocurrido así. Y que, como muy bien dice Andrés, la que iba conduciendo es en realidad la que aparenta haber salido despedida. Félix, ¿se te ocurre alguna pregunta? Incluso alguna solución, a lo mejor. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, claro. ¿Es por algo que Benítez ve en el coche? Es por algo que no lo ve en el coche. Vale. No, te refieres en el coche, la estructura del coche, chapa, eso motor, en lo que tiene que ver el coche como estructura material del coche, no. Vale. En el coche material, no. ¿Es por algo que ve en Thelma o Luis? Sí, es por algo que ve en ellas. En ellas. En ellas.
¿Alguna pregunta más? Una por aquí? pregunta fuera. Sí. ¿Es un caso real o se trata de una ficción? Se trata de una ficción totalmente, incluso que ha homenajeado a Thelma y Luis por el coche que cae aquí, lo que pasa que sea... ¿Y de verdad hubo un accidente? Sí, de verdad hubo un Sí. accidente, de verdad. Vale, Sí, vale. sí, sí. Aquí lo que descubre Benítez es que, imagínate que Luis, por ejemplo, no tuviera carnet Sí, o lo que sí, sea, sí, y sí. lo que quiere hacer es que, por lo que sea, cosa en la que parece que en esta historia no vamos a entrar, quiere simular que era la otra la que estaba conduciendo. Vale. Pero, bueno, oye, pues para haberle hincado el diente así a esta historia, que recuperaremos mañana, una primera aproximación, yo creo que está muy bien. Se lleva Andrés su numerazo para el sorteo del viernes y nuestro agradecimiento y buen viaje, Andrés. Y el juego de programa. Muchas gracias. Y el juego. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora. Hasta luego. Oye, imagínate que nos sobraran radios y pudiéramos decir, oye, y damos, en lugar de los, Jolín, de es los que eso libros, molaría, ¿eh? a ver, Uy, sí. entráis en La Radio Nunca Se Apaga, Cadena Ser, y rellenáis un formulario y de aquí al miércoles vamos a sortear. Qué pero chula la radio, la estamos viendo. Sí, es que es muy chula, muy chula, muy sí. chula. ¿Y va a pilas esta entonces? Sí, o? claro. Es Esa para es la gracia, claro. es la radio antiapagones, por supuesto. Vale. A ver, Félix Martín, tú que eres tan amante de la radio, ¿a ti te pilló el apagón con una radio o no tenías radio en ese momento? Os voy a confesar una Confiesa. cosa No, sí, para confiesa. que... Pues yo soy un... O sea, me chiflan las radios. Ya, Tengo ya. 800.000, ¿Y? ¿vale? Me compré una muy pija, como italiana, y resulta que va a pilas, Oh. que las pilas eran muy raras, Sí. que no había en España. Ah, Como esas es que la pila italiana es diferente. La pila italiana... Eran fusil y de eso. Sí, la pila italiana además va con las franjas estas del Inter y... Pero no me digas, pero esta te la habías comprado ya, la pija italiana te la habías comprado antes del apagón, Félix. Me la había comprado antes del apagón. Y un amigo mío, que muy querido por mí, que tú le conoces además, Roberto, que sabe que yo soy un forofo de la radio, el pobre se bajó con una radio a pilas y ahí estuve pegado todo el Ya. rato a la radio. Oye, pues como ha sido, algunos dicen el renacer, no, sino que ha colocado en el lugar de honor que se merece este medio un acontecimiento como lo del apagón. Y por eso nosotros, para tener ese gesto de reconocimiento que ha tenido el oyente con nosotros queremos devolvérselo desde aquí y estos días estamos, lo que has pillado que estaba comentando aquí con esta gente, estamos sorteando unas radios chulísimas, de verdad chulísimas, solo hay que entrar en cadenaser.com ahí y rellenar el formulario. No podéis hacerlo vosotros, podéis decírselo a un ¿Y amigo. dónde están guardadas ahí en Madrid? Que el domingo voy para allí. Ya, no. Y son de color rojo, ¿no? Veo. Sí, claro, de rojo cabrón, claro. Exactamente. Si son radios que da láser, en eso tuvimos ahí nuestras dudas. Son felpuditos. Porque era difícil, o sea, encontrar en el mercado unas 100 y pico radios que hemos localizado. Del mismo color. Del mismo color y que fueran y que fuera un color que no fuera el color así habitual, amarillo, institucional de láser, pero que llamara la atención, vamos, que llamara la hubiera atención. semiótica. Sí. Oye, ¿cómo está el tiempo por ahí por Barcelona? Que ayer os oí que estaban cayendo chuzos de punta en algún momento de la noche, ¿no? Sí. ¿Y hoy qué? ¿Se ha calmado más? Hoy sí, hoy está tranquilo. Hoy no ha caído ni una gota. Bueno, pues hoy es que me parece que viene de nuevo. Pero vendrá. La fiesta de la lluvia yo creo que se está moviendo por ahí, creo que viene para Madrid. No sé si vuelve por sus fueros. Luismi, buenos días. Buenos días. Vuelven a la carga los chaparrones ¿Ves? y las tormentas, hoy más que ayer. Y atención, siempre de forma local, eso sí, en Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Madrid, también Castilla-La Mancha, porque tendremos algunos chubascos intensos y con granizadas. Esta tarde más, donde más tranquilidad tendremos es en Canarias. Y otra de las consecuencias de la llegada de la primavera es que en altas latitudes se va deshaciendo el hielo, como decíamos, por ejemplo, de Groenlandia, pero también el terreno que está helado, ese permafrost que tenemos, por ejemplo, en Siberia, también poco a poco se va derritiendo. Ese terreno esconde mucho metano, una gran cantidad de materia orgánica que queda por debajo de ese hielo o por debajo de esa nieve, que cuando llega la primavera emana, por tanto se originan grandes cantidades de ese gas que puede ser bastante peligroso. En cualquier caso, también se empiezan a ver lo que son los incendios latentes. Literal, la nieve cubre ese fuego que está quemando por debajo del suelo y en el momento que la nieve se retira, también se puede extender el fuego
y es cuando ya en el mes de junio, mes de julio, se pueden producir incendios importantes en Siberia. Importantes y sin necesidad de que nadie les meta mano. No hace falta meterle mano a esos incendios, ¿no? Esto es lo de la Jota, y soñé que la nieve ardía, ¿eh? Oye, sí, es que todo nos conecta al final, porque los incendios estaba basada la historia esta, que por fin hoy se ha resuelto, de John Doe y de esos incendios opacados, y nadie les tiene que meter mano porque están ahí tapadicos por la nieve. Nos habla de eso y del pronóstico de en la segunda parte del programa Luismi, y ahora enseguida en 2 minutos, oye Félix, hoy vamos a hablar de los límites del true crime. Interesante. Sí. Interesante y difícil. Madre mía, tú has tenido un caso ahí muy cerca, porque Rosa Peral hizo un documental que imagino que, de no haber sido el primero, a lo mejor habría corrido la misma suerte que la docuserie esta de Angie, Crimen y Castigo, que por orden judicial ha suspendido Netflix, horas antes prácticamente del estreno, ¿no? Porque pues fíjate, es muy a parecido. veces el ser el primero, ¿no? Tiene consecuencias, Oye, ¿no? y eso parecía que la asesina del pequeño Gabriel, Ana Julia Quezada, eso parecía que estaba tramando también desde prisión, porque antes de ayer supimos que se está investigando un posible trato de favor de un par de funcionarios a cambio de favores sexuales para conseguirle a ella un teléfono para estar en conexión con el exterior y contar su versión también para un documental. Bueno, y aparte está lo de el libro de Luis G. Martín. Bueno, que hay muchos hechos que nos llevan a hablar, porque está de plena actualidad esto de los límites del true crime en Juzgado de Guardia en 2 minutos. ...4 y 37, 3 y 37 en Canarias, como cada semana a esta hora más o menos abrimos el Juzgado de Guardia con nuestro fiscal de referencia, con Félix Martín, al que ya hemos saludado, está muy despierto. Y además le interesaba especialmente al abordar, porque es un tema que no sé si te ha hecho, el preparar este asunto te ha hecho reflexionar sobre algo que lo has tenido tan cerca, ya no solo por tu labor como fiscal, sino por el hecho de que tú fueras el fiscal de sala en el caso de la Guardia Urbana y ese tema fuera tan mediático como para convertirse en una serie de ficción, en un par de true crimes, el de Crims de Carles Porta, y después aquel que era evidentemente de parte, y por parte de Rosa Peral, la declarada culpable, y que desde prisión pudo contactar con los productores, con los redactores de ese documental. A pesar de esa proximidad, el preparar este asunto te ha hecho pensar, a lo mejor algo, reflexionar sobre algún rincón al que todavía no le habías prestado mucha atención, no habías puesto el foco, Félix. Querido amigo, o sea, siempre te lo digo, nunca podré dejar de agradecerte a ti y a los oyentes. Nos pagas poco por eso. Lo que aprendo. Te lo he dicho, pero y ¿sabes lo que pasa, Roberto? Que claro, fíjate, yo que soy un gran defensor de que los fiscales nos acerquemos a la ciudadanía, nosotros también tenemos que reflexionar, claro, sobre qué límites. Por ejemplo, imagínate eso, que yo salga en un documental donde la víctima o la familia de la víctima no quiere. Es decir, nosotros en la justicia tenemos que también intentar hacer compatible ese deber de que los fiscales seamos cercanos a los ciudadanos y nos demos a conocer como sus valedores, y el respeto. Entonces, ¿dónde están los límites, queridos amigos? Es fascinante y hay mucho que pensar. Y chicos, tengo mucho que aprender de vosotros y escucharos a vosotros. De mí, sobre todo. Siempre con la humildad y la modestia que te caracteriza. Nosotros somos aquí tus alumnos, Félix, ya lo sabes, y además tú estás mucho más cerca de ese mundo, del que quiere retratar el true crime, de la realidad de ese mundo. Ya poníamos en contexto, no hace falta, pero está el libro de Anagrama, de Luis G. Martín, sobre José Bretón, asesino de sus hijos, y la editorial, a pesar de tener el aval judicial después del debate que hubo, decidió no publicar esa obra, restituyéndole así todos los derechos al autor. Está lo que conocimos la semana pasada sobre la decisión de Netflix, que tuvo que suspender el estreno de la docuserie Angie, Crimen y Castigo, por orden judicial, y en este segundo caso fue la propia condenada por el crimen la que había presentado una demanda en los juzgados en la que solicitaba como medida cautelar la suspensión de esa emisión. La razón argumentada, pues que es que aparecían imágenes personales previas al crimen que no habrían contado con el consentimiento de la afectada,
Y lo último, lo llegado en las últimas 48 horas, este último episodio sobre la asesina de Gabriel, sobre Ana Julia Quezada. Son muchas dudas, muchas preguntas, habrá mucho debate, espero que los oyentes también reflexionen mucho. Pero, ¿qué os parece si primero ponemos las cartas sobre la mesa? ¿Somos o no somos los aquí presentes consumidores y por qué lo hacemos? No vale apelar al comodín de la inquietud profesional, que también, pero más allá de eso, de la inquietud profesional que podamos tener, nos gustan, no nos gustan. Adriana, ¿tú ves True Crimes o no me gustan? No te gustan nada. No me gustan los True Crimes audiovisuales y no me gustan los True Crimes que están basados en historias reales cercanas en el tiempo. Ya, cercanas en el tiempo, es decir, si se ha sustanciado ya judicialmente, ha pasado en California. Exacto, sí, es del siglo pasado y es una historia que me estén contando, me vale. Si es actual, no me gusta y me cuesta mucho verlas. ¿Alguna serie de ficción basada en algún True Crime? Tampoco, o ahí marcas un poquito más la distancia. Marco más la distancia, no me importa tanto. Sí. Marca más la distancia, vale. Lo tengo clarísimo, además, eso. Félix, te voy a preguntar a ti, o sea, no como fiscal, sino como persona. ¿Tú los sigues, no los sigues? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué te atrae, no te atrae? Pues yo creo que depende del producto audiovisual. Vale. Por ejemplo, me pasa contigo que muchas veces nos picamos, has visto esto, has visto lo otro, y tú me ves a mí también de filtro, ¿no? Entonces yo creo que es el producto audiovisual y la forma de acercamiento. Vale. Pero claro, yo lo que reivindico es que tiene que haber una educación en los ciudadanos, ¿no? Para que sepan distinguir lo que es la basura o el sensacionalismo de los productos de calidad. Ya. Edgar, Parda, ¿os podéis pronunciar? Sí, no, carece de importancia. Sí, creo que los dos somos... Bueno, yo me he visto todos los capítulos de Crimes, por ejemplo, yo creo que no me queda ninguno. Claro, ahí no queda ninguna duda en esto último que ha apuntado a Félix sobre no solo la precisión milimétrica cinematográfica que utiliza el equipo de Carles Porta, sino también la moral y periodística, ¿no?, que se le aplica, la distancia, el relato, cómo se hace de forma muy, muy fría, diseccionando como si fuera una anatomía de los hechos. No tiene nada que ver con otros True Crimes y claro, pero ¿quién decide qué es lo bueno y qué es lo de factura regular? A ti, Edgarita, sí que te gusta, ¿no? A mí me gustan. Lo que sí que hay una mezcla de recuerdo. Por ejemplo, me gusta, vi la de Anabel Segura, Rocío Banikov, lo de Alcácer, o como decía la Parda, los de Crims. Recordaba el caso de Sonia o de algunos casos que recordaba yo cuando era más pequeño, y entonces me faltan datos porque en su momento lo vi o en quién sabe dónde y entonces me faltaban como datos, y ahora lo ves y dices, y entonces atas cabos y o sea que no deja de ser parte de la historia de tu país, ¿no? Quiero decir, es parte de la crónica, de una crónica determinada. O la de Dahmer me impresiona, o algunos de Estados Unidos sí, pero a mí me gustan más los que he conocido. No sé si es por, ya te digo, por inquietud de cuando eres niño, que tienes unos recuerdos y a lo mejor la historia es totalmente diferente sobre todo en el caso de las niñas de Alcácer. Claro. Oye, ha cambiado mucho el género. No sé si es a esta pregunta a la que nos quiere llevar Félix con el fragmento que ha elegido hoy. No es de una serie como tal, no es de una película, es de un programa de televisión emitido en 1996, hace ya casi 30 años. Es El Loco, quiero decir, Jesús Quintero. Cuerda de presos en Antena 3. La cárcel no es un mundo para vivir en él. Aquí se puede sobrevivir, vegetar, esperar tiempos mejores, soñar con la libertad y con la vida, pero vivir no, porque sin libertad, ¿qué es la vida? A este hombre le conocí en el pabellón para reclusos del Hospital de Tarrasa, donde había sido trasladado desde la prisión de Cuatro Camins para ser intervenido de rotura de ligamento y meniscos. Y ahora se le da voz a este hombre, claro. Que había caído preso por un delito de tráfico de drogas. Se llamaba Clemente Fiorante. ¿Por qué delito estoy aquí? ¿Cómo lo ha adivinado? Bueno, estoy por tráfico de chocolate. ¿Solo ha traficado con chocolate? Bueno, cocaína y armas. ¿Traficó con armas? Sí. ¿Dónde, en Italia? Sí. ¿A quién le vendía las armas? A quien me la pedía.
Está en la unidad del hospital, por lo tanto, de presos. Es una unidad que pertenece a la cárcel. En aquel tiempo no sé si tenía una vinculación directa con la Modelo, era dependiente de la cárcel Modelo de Barcelona, y allí se traslada Jesús Quintero en este programa que estaba a medio camino entre el documental y las entrevistas, y que realizó, pues igual que allí, en diferentes establecimientos penitenciarios a distintos reclusos. Ese es otro debate sobre si hay que darle la voz al criminal, condenado como criminal. En este caso era por tráfico de estupefacientes. ¿Por qué has elegido ese programa de 1996 como punto de partida de la sección y de los debates abiertos que podemos tener a partir de ahora, Félix? Pues a ver si he conseguido el efecto con vosotros, chicos. Quiero romper ideas preconcebidas, por eso lo hago. ¿Por qué? Y quiero que lo hagan nuestros oyentes. En varios aspectos, Robert. De un lado, para decir que el interés en estos temas no es un invento nuevo. Ha existido desde siempre. Claro. Nos acordamos todos del periódico El Caso, ¿no? De otro lado, que acercarnos a la realidad del crimen o de los delincuentes puede tener aspectos que no tienen por qué ser dirigidos per se al sensacionalismo, si se hacen de forma correcta o honesta. De hecho, chicos, yo no lo sabía, estuve investigando en este programa de Cuerda de Presos de Jesús Quintero, y sabéis, 1996, sabéis que fue una decisión del ministro de Justicia de entonces, el permitir que estos programas se hicieran claro, para sensibilizar a la sociedad con la vida de los presos. Con lo cual, fijaros, o sea, fijaros qué distinto. Aquí, desde la propia administración pública, se fomentó que se hiciera ese programa. Ya. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, el que hay que rechazar simplismos, las ideas preconcebidas. Esto es básico porque en los debates además como este, que puede tener muchas aristas, lo de las posiciones maximalistas, esto no nos lleva a ningún sitio. Quiero decir, true crime, sí o no, blanco o negro, así no íbamos a avanzar nada, ¿no? Imagino. Félix. Mira, yo he aprendido de ti muchas cosas, Robert. Una, que hay que tratar con mucho respeto a los oyentes. A mí me da mucho vértigo. Yo, desde luego, no voy a pontificar. De hecho, yo también en esto me debato en mis cosas, ¿no? Por tanto, abordo este debate con vosotros para hacer pensar a los oyentes, sobre todo, y debatir entre nosotros sin considerarme depositario de una verdad absoluta, tratando el tema con el respeto que merecen no solo las víctimas actuales, chicos, sino las víctimas futuras, así como también rompo una lanza de los creadores de contenido honestos, que los hay, vosotros sois periodistas y les conocéis, que tratan de acercarse a los entornos más oscuros del alma humana para azuzar a la sociedad a ser mejor. Por tanto, no voy a dar respuestas categóricas, voy a intentar desde mi punto de vista con vosotros, sobre todo que los oyentes entiendan que es una postura honesta la que defendemos, y sí que os propongo que marquemos un contexto, y sí creo que me voy a atrever a proponer algunos límites que entiendo que sí que son claros. Oye, me está haciendo un gesto Adriana sobre esto del contexto, porque ella, he visto así, que no acaba de entender por qué has elegido este fragmento, ¿no? Claro, Félix, porque no sé si es que crees que la realidad de España de hoy, en 2025, es la misma que cuando esté Cuerda de Presos, que estamos hablando de la España de 1996, y si crees que es diferente, no sé en qué puntos, en qué aspectos, Félix. A ver si estáis de acuerdo conmigo, ¿vale? Porque aquí también, como espectadores y como periodistas, tienes toda la razón, Adriana. Es muy distinta la realidad. Tal vez somos mucho menos ingenuos ahora que en 1996. Yo creo que hay dos circunstancias nuevas. A ver si lo compartís. Una, la sobreabundancia de producción audiovisual de plataformas que necesitan generar constantemente contenido. Y dos, la avidez de la sociedad de nutrirse de sucesos reales. La consecuencia de estas dos cosas es que han empezado a proliferar productos audiovisuales directamente vinculados con sucesos reales, incluso en muchos casos ya resueltos con sentencia firme. Esta realidad, para mí, genera, y vamos a poner el primer contexto a los oyentes, ¿no?, un conflicto, una colisión de derechos, y esto no nos tiene que dar miedo, porque la realidad está llena de colisiones de derechos, ¿no? Por un lado, el pronunciamiento judicial, que quiero reivindicar, y luego a ver si podemos hablar de ello. De otro, los derechos de las víctimas, sus familiares o allegados, y también quiero reivindicarlo, los derechos de los condenados. Para mí, chicos, se desprende una primera conclusión que os pongo sobre la mesa, para ver si estáis de acuerdo. En mi opinión,
podemos concluir y con muy bien este preámbulo que tú has abierto, Roberto, que la sociedad nos está exigiendo a los políticos, a los juristas, a los periodistas y a los creadores de productos audiovisuales que intentemos crear un consenso que haga compatible la libertad de expresión, que es imprescindible, digámoslo claro, imprescindible para una sociedad democrática, con el respeto a las víctimas y con el respeto a la justicia, porque, Roberto, chicos, nunca olvidemos, una sentencia judicial no es más. Y además, jolín, que es que de verdad que funciona la justicia en España bien, no es más que la respuesta que una sociedad democrática, madura y avanzada da a un hecho. Y eso merece un respeto. Merece un respeto. Está por una parte la posible colisión entre los derechos de los familiares de las víctimas, de los condenados, también del consumidor, del espectador, del lector, por ejemplo, de ese libro que al final Anagrama ha decidido no publicar. Está ahí la libertad de expresión. Déjame bajar un poquito, porque te has subido, has elevado muchísimo el nivel, me parece técnico. No, pero que está muy bien, pero a mí me toca bajarlo. Está estudiado por qué las personas, antes nos habíamos retratado aquí cada uno, está estudiado por qué las personas disfrutamos de este tipo de contenido. No nos digas, bueno, si nos lo tienes que decir, nos lo dices. Oye, los que estáis tan enganchados sois unos psicópatas. Nos lo dices y ya nos trataremos. ¿Pero por qué? ¿Está estudiado eso, Félix? Totalmente y para nada. Mensaje que tenemos que transmitir a los oyentes. ¿Que para nada somos unos psicópatas? Para nada. Para nada. Eres una persona, somos unas personas absolutamente normales. A ver si la que no soy normal soy yo. Ahora me has agobiado. La menos normal eres tú, Adriana. ¿Sabéis dónde está la razón de este interés? En la curiosidad, como motor principal del ser humano. En tu caso, Roberto, en el del Garita o la Parda, además se eleva a la máxima potencia. Todas las personas tenemos, en mayor o en menor medida, una necesidad innata de comprender nuestro entorno, incluido, no nos tenemos que avergonzar, los aspectos oscuros y tenebrosos. ¿Por qué, chicos? Porque forman parte de la realidad. Fijaros una cosa, históricamente, a ver si compartís esto, las historias de crímenes han sido parte esencial de la cultura humana. Incluso, si recordáis, han sido herramientas usadas para educar las sociedades, con leyendas y mitos. ¿En cuántas leyendas y mitos no hay crímenes? ¿Vale? En este caso, pensemos en la mitología griega, también para limitar la curiosidad. ¿Me permites que os proponga un juego, chicos? A ver, ¿qué te dice que no? Y menos en este contexto. Claro, estamos deseando. A ver, ¿qué juego es ese? Pues mira, quiero que penséis y que los oyentes también lo hagan conmigo, por favor, en cosas que nos han contado a todos de pequeño como formas de marcarnos límites por nuestro abuelo, abuela, tíos, etcétera, ¿no? Y que están relacionados con crímenes. Yo abro el fuego, Vale. A mí me contaban la leyenda del hombre del saco. Hombre, el sacamantecas. Yo vivía en un pueblo, yo vivía en un pueblo que iba todo el rato con la bicicleta y como soy un polvorilla, como ya os podéis imaginar, me tenían que contar eso para que no me fuera con extraños, para que pusiera límites. A ver, contad vosotros. Venga, a ver, ¿quién sigue? Bueno, yo diría cualquier cuento Caperucita Roja mismo. Sí, exacto. Pero, sí, aunque el hombre fuera del saco era universal, ¿eh? Claro, claro. Estaba pluriempleado. Lo que pasa que después salía el caso y la publicación, el periódico al que antes me parece que te referías, Félix, y te encontraba al hombre del saco de verdad, con lo cual dotaba la historia de mayor verosimilitud y todavía te acongojabas más. No quiero decir que la Caperucita Roja no hace falta que fueras una niña para que tú te sintieras más o menos concernido por los límites de a ver con quién hablas, ahí está la maldad, que es el lobo. ¿Qué más? Bueno, no hables con lobos, ¿no? No hables con lobos. La dulce canción de que viene el coco. Claro, que viene el coco, que viene el coco. No, en Galicia además hay un montón de leyendas que tienen que ver con la muerte desde la Santa Compaña, hasta un montón de cosas que se nos cuentan a los niños desde muy pequeños. Que se dice, qué bien conviven los gallegos con la muerte, pero muchas de ellas asustan también, ¿no? Asustan, ya. Bueno, pues sí, ahora así podríamos seguir. Hablas del uso de las historias estas de crímenes en la historia de la humanidad, situadas como en el pasado, pero... A ver, ¿esto a fecha de hoy tiene alguna finalidad positiva? ¿No teníamos bastante ya con los cuentos de Caperucita Roja? ¿No lo podíamos haber dejado ahí en lo del hombre del saco, Félix?
Para mí, rotundamente sí, chicos. ¿Por qué? Porque las historias del crimen, en el fondo, Robert, para mí, nos ayudan a explorar temas como la justicia, la ética, la moralidad, el peligro. O sea, el sí que das es que sí que tienen sentido y más que nunca. Vale. Tiene sentido. Fijaros, las narrativas que presentan enigmas complejos, investigaciones policiales y perfiles psicológicos detallados, para mí, estimulan la mente, ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre algo tan universal como el bien y el mal. No se trata, chicos, de admirar a los criminales, sino de entender qué les lleva a actuar de determinada manera. Pero está el peligro está el peligro. Quiero decir que a veces se vende la historia también, y de eso hemos hablado aquí, no sé si solo en Juzgado de Guardia, en otros contextos, de cómo se llega a dulcificar a Pablo Escobar, cómo se llega a idealizar a James Mason. Eso, estaba pensando en él, no me salía su nombre, claro, Mason. Estamos ahí en el mismo límite que ya nos advertías hoy, que no iba a ser muy fácil posicionarse, claro. Pero fíjate, yo, para que veas, Adriana, lo que te admiro, yo muchas veces cuando pienso en estas cosas, pienso en Adriana como madre, y estoy seguro, con esto quiero fomentar el empoderamiento del consumidor, ¿no? Estoy seguro que si Adriana se sienta con su hija a ver una serie de estas, la va a dar las indicaciones suficientes para que la niña sepa traducir bien esa serie. Bueno, lo estás fiando muy largo, pero bueno, es verdad, Félix, que en todo momento hablas de finalidades relacionadas con las abstracciones, ¿no? Hablabas del bien, del mal, de la justicia, pero supongo que también hay finalidades que son individuales. Totalmente, tienes toda la razón. Otra razón clave por la que estas series atraen a tanta gente es una aparente paradoja, individual, Adriana. La sensación de bienestar que nos da la posibilidad de experimentar el miedo en un lugar seguro, sabiendo que cuando asesina un descuartizador al chico o a la chica en casa, eso a nosotros no nos va a pasar. Y eso nos estimula y nos hace sentirnos seguros. Claro, al menos como enseñados ya, ¿no? Como si hubiéramos aprendido el hecho de que, bueno, y que mal de muchos, consuelo de tonto será, pero bueno, como le ha ocurrido a este, y ojalá haya sido la realidad, aunque sea a miles de kilómetros de aquí y hace no sé cuántos años, porque ya como le ha ocurrido, va a ser muy difícil que me ocurra a mí, o yo sabré cómo reaccionar. Pero te voy a hacer de abogado del diablo. Mira por dónde, señor fiscal. Ya sabes que no hablo en mi nombre porque ya me he pronunciado yo como seguidor de este tipo de tramas, de ficción, de true crimes, etcétera. Pero y aquellos que dicen que acercarnos desde la ficción a esa realidad, a la realidad del criminal, nos ayuda casi a ponernos en su mente, por lo tanto empatizar, y que eso crea el riesgo de llevar a justificar su violencia y sus actos. Félix, pues ha desaparecido. Ha desaparecido. Vamos a recuperar enseguida. Vamos a recuperar, imagino, la línea con Félix, porque en el momento cumbre, en el momento más interesante, ¿podemos recuperarla o no? ¿Lo dejamos aquí para...? La podemos recuperar ya enseguida. Vale, estamos en ello. Espero sobre todo que Félix también nos haya escuchado en estos últimos instantes y que no haya perdido el hilo conductor. Bueno, es muy interesante. De esto ya os advierto que queda tanto por hablar. Jolín. Que los 2 minutos que tenemos hoy no acabaremos. No, hombre, no da. Hay mucha reflexión que hacer y mucho debate. Félix, ¿dónde nos has perdido o tú nos has escuchado todo el rato? Os he escuchado y en un momento se ha perdido, pero muy poquito. Vale, no, que te hacía yo de abogado del diablo y te preguntaba que acercarnos desde la ficción a la realidad del criminal, si eso puede crear el riesgo de llevar a empatizar, a justificarlo. Mira, yo creo que no, pero es verdad y tiene razón que hay que movernos 2 ámbitos. Si nos movemos en el ámbito de la pura ficción, creo que no hay problema, y estaréis de acuerdo. Está estudiado por la psicología que las personas que consumen estos productos se identifican con las víctimas y los investigadores. Se generan sentimientos consistentes en indignación por los actos cometidos, enfado por las corruptelas del sistema. Desde la psicología se considera que a nivel social esos sentimientos refuerzan un sentido individual de la moralidad y de la justicia. Por tanto, se fomenta un pensamiento analítico y crítico. Esto en cuanto a la ficción, pero y si nos inspiramos, estamos hablando de True Crimes, ese es el punto de partida del que seguiremos hablando la próxima semana, pero y si nos inspiramos en sucesos reales, porque eso es una realidad, fíjate, ¿es válida también esa aplicación o no?
Pues aquí es que tiene un dilema el creador, porque puede elegir uno de estos dos caminos, o elegir la posición de la víctima o elegir la posición del supuesto agresor o agresora. ¿Qué sucede? Cuando el producto audiovisual da voz a la víctima, en principio no se produce conflicto ético, pero las cosas cambian cuando se da voz al agresor. Vale. ¿Hasta qué punto eso es legítimo o no? Lo veremos la semana que viene. La próxima semana seguimos hablando. Félix Martín, fiscal, un placer como siempre, amigo. Gracias y hasta la próxima. las molestias. A ti. Adiós. Buenos días. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.